¿qué sabemos realmente sobre Jacob? ¿Podemos comprender la profundidad y la importancia de su historia o simplemente escuchamos relatos sin captar el poder que contienen? Hoy exploraremos la vida de Jacob, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. Isaac, hijo de Abraham, se encontraba en un momento crucial de su vida. Con 60 años y padre de gemelos, Esaú y Jacob, se enfrentaba a un mundo lleno de desafíos emocionales y espirituales. La estéril Rebeca, su amada esposa, finalmente había concebido tras sus fervientes oraciones, pero la alegría de Isaac pronto se convirtió en preocupación al darse cuenta de que había más en juego que la mera expectativa de 2 hijos. Los dolores de parto de Rebeca eran intensos, llevándola a cuestionar el propósito de su vida. Decidió consultar al Eterno, que reveló que en su vientre habitaban 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Génesis 25, 22-23. Así, el destino de Esaú y Jacob estaba trazado incluso antes de su nacimiento. Los gemelos crecieron en un ambiente de contrastes. Esaú, el cazador intrépido, era amado por Isaac por sus hazañas en el campo, mientras que Jacob, más tranquilo y astuto, conquistaba el corazón de Rebeca. Las preferencias de los padres alimentaron una rivalidad que culminaría en un devastador drama familiar. La tensión aumentó cuando Jacob, en un momento de astucia, consiguió la primogenitura de Esaú a cambio de un simple plato de lentejas. Génesis 25, 29-34. Este acto, que parecía trivial, sembró las semillas de un profundo resentimiento que se manifestaría de forma explosiva más tarde en la vida de los hermanos. La narrativa se intensifica cuando Isaac, ya anciano y casi ciego, decide bendecir a Esaú, sin saber que Rebeca y Jacob conspiraban para que la bendición fuera concedida al menor. El dilema moral y emocional es palpable. Jacob, temeroso de ser descubierto, enfrenta la posibilidad de atraer una maldición sobre sí mismo. Génesis 27, 12-13. Sin embargo, la ambición y la influencia de su madre prevalecen, y la bendición de Isaac, una poderosa transferencia de favor divino, es dada a Jacob. Génesis 27, 27-29. Este momento es crucial, ya que define no solo el futuro de los hermanos, sino también el rumbo de la línea que daría origen a Israel. Cuando Esaú descubre la traición de Jacob, sus emociones estallan en furia. El deseo de venganza se convierte en un veneno que contamina a toda la familia. Rebeca, al darse cuenta de la gravedad de la situación, aconseja a Jacob que huya a la casa de Labán, su hermano, para salvar su vida. Génesis 27, 41-45. El miedo y la incertidumbre dominan el corazón de Jacob mientras parte, dejando atrás no solo su hogar, sino también la seguridad de su casa y el amor de su madre. En medio de esta turbulencia familiar, se prepara el escenario para un viaje de autodescubrimiento y transformación. Jacob, el hombre que engañó a su hermano y a su padre, ahora se encuentra en un camino solitario, donde encontrará a Dios y luchará consigo mismo. Lo que está en juego es más que la rivalidad entre hermanos, es la búsqueda de la identidad y la lucha por la bendición divina, cuestiones que resonarán a través de las generaciones. La historia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob está a punto de desarrollarse en un escenario donde la fe, la traición y la redención se entrelazan, creando un tapiz rico en lecciones y desafíos espirituales.
Isaac observaba desde fuera de la tienda, el calor del día disipándose lentamente mientras la noche se acercaba. Pensaba en su familia, en el peso de la responsabilidad que llevaba. La visión de Esaú, con sus músculos definidos y la piel bronceada por el sol, cazando con destreza, lo llenaba de orgullo. ¿Cómo podría un padre no amar a un hijo tan fuerte y valiente?, pensaba Isaac. Sin embargo, una sombra de preocupación lo acompañaba cada vez que miraba a Jacob, que a menudo se retiraba al silencio, sumido en sus propios pensamientos. ¿Qué pasa por la mente de este chico?, se preguntaba. Mientras tanto, Rebeca estaba dentro de la tienda, angustiada. Escuchaba las risas de Esaú y Jacob afuera, pero en su corazón había un creciente tumulto. El Señor le había revelado que 2 naciones estaban en su vientre, y eso la inquietaba. ¿Por qué la lucha entre ellos ya ha comenzado antes de nacer?, reflexionaba, mientras preparaba un plato sabroso con las lentejas que tanto agradaban a Esaú. Recordó lo que Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Esta promesa la confundía, ya que el amor que sentía por Esaú era tan profundo. Cierta noche, mientras la familia se reunía a la mesa, Rebeca decidió que era hora de actuar. Isaac, ¿alguna vez has pensado en cómo Esaú es intrépido, pero tal vez Jacob tenga un futuro diferente?, preguntó, intentando provocar una conversación. Isaac, ajeno al sutil juego de su esposa, solo sonrió. Esaú es un hombre de campo, mi amor. Él es el hijo primogénito, lo que Dios siempre quiso. Jacob, sentado más alejado, escuchó las palabras de su padre y sintió un nudo en el corazón. Yo soy más que esto, murmuró para sí mismo. El tiempo pasó, y las tensiones entre los hermanos comenzaron a intensificarse. Esaú, siempre confiado, no percibía las emociones conflictivas de Jacob. Nunca entenderás lo que es ser un verdadero hombre, Jacob, dijo Esaú en un tono provocador, mientras limpiaba el cuchillo que había usado para cazar. Tú te quedas aquí en la tienda, mientras yo traigo comida para la familia. Esas palabras hirieron profundamente a Jacob. Quería demostrar a Esaú que era capaz de mucho más, pero no sabía cómo. Una tarde, Esaú regresó a casa exhausto, consumido por el hambre. Encontró a Jacob, que estaba cocinando un plato de lentejas. «Dame un poco de ese guisado, o me muero de hambre», exigió Esaú, claramente irritado. La mirada de Jacob, que estaba en duda, rápidamente se transformó en astucia. «Te vendo el plato por tu primogenitura», respondió Jacob, con una sonrisa que ocultaba su intención. Esaú, en un momento de debilidad, concordó. «¿Qué me importa la primogenitura si estoy a punto de morir?». Mientras tanto, Isaac se preocupaba por el futuro de sus hijos, pero no se daba cuenta de los vientos de cambio que soplaban entre ellos. Siempre creyó que Esaú sería el líder y el portador de la bendición. Cada día que pasaba, Isaac sentía la necesidad de preparar a Esaú para lo que estaba por venir, sin saber que la línea del destino ya había sido trazada. «Mi hijo, debes seguir cazando, convertirte en un hombre fuerte y respetable», decía Isaac, sin darse cuenta de cómo eso afectaba a Jacob. Las interacciones entre los hermanos se volvían cada vez más tensas. Jacob a menudo se retiraba al campo, buscando soledad para calmar su mente perturbada. «¿Por qué no puedo ser amado por quien soy?», pensaba, mientras observaba las estrellas brillar en el cielo. «¿Qué se necesita para que mi padre vea el valor que tengo?». Esaú, por su parte, se preguntaba cómo podría conquistar la aprobación de Isaac, sin saber que esa búsqueda lo llevaría por un camino de traición y desilusión. La familia estaba en un punto crítico. Los primeros signos de problemas eran sutiles, pero estaban ahí, como una tormenta a punto de estallar. El amor entre los hermanos se estaba transformando en rivalidad,
y la bendición que debería unir a la familia se convertía en una fuente de discordia. Lo que se desarrollaría a continuación no sería solo un conflicto entre hermanos, sino una batalla por la identidad, por la aceptación y por la búsqueda de la bendición que todos ansiaban. El destino de Jacob y Esaú estaba a punto de entrelazarse de manera irrevocable, y el eco de las promesas divinas comenzaba a resonar en sus corazones. La tensión en la familia de Isaac y Rebeca aumentaba cada día. Jacob, en particular, sentía un tumulto creciente en su interior. No solo luchaba contra la sombra que Esaú proyectaba sobre él, sino que también comenzaba a darse cuenta de que sus elecciones estaban moldeando no solo su destino, sino el de toda su familia. Las palabras de Dios, que resonaban en su mente, eran un recordatorio constante de que había un propósito mayor para su vida. El mayor servirá al menor. Pero, ¿cómo podría suceder eso si Esaú parecía tan seguro en su posición? Mientras tanto, Esaú, cada vez más confiado en su fuerza y habilidades, no veía la tormenta formándose a su alrededor. Estaba absorto en sus logros y en cómo Isaac lo elogiaba en cada cacería exitosa. «Eres un verdadero hombre, Esaú, un hijo que trae honor a esta familia», decía Isaac, con el orgullo desbordando en sus palabras. Esaú, sin embargo, no tenía idea del desespero que se alojaba en el corazón de Jacob. «¿Por qué mi padre no ve lo que puedo ser?», se preguntaba Jacob, el peso de la expectativa aplastando sus sueños. En una tarde particularmente calurosa, todo cambió. Esaú, regresando de una larga cacería, estaba exhausto y hambriento. Encontró a Jacob en la tienda, cocinando nuevamente ese guiso de lentejas que tanto lo atraía. El aroma lo envolvió, y su hambre se transformó en un deseo desesperado. «Dame un poco de ese guiso, o me moriré de hambre», gritó Esaú, su voz cargada de frustración. Jacob, al percibir la debilidad de su hermano, vio allí una oportunidad. «Te vendo el plato por tu primogenitura», respondió, con una sonrisa astuta. Esaú, sin pensar, concordó. «¿Qué me importa la primogenitura si estoy a punto de morir?». Lo que Esaú no sabía era que ese momento sería una de las claves que abriría la puerta a un futuro que nunca imaginó. Jacob observó a Esaú devorar el guiso. Una sensación de triunfo mezclada con culpa lo invadió. «¿Qué he hecho?», pensó, mientras la realidad de su acción comenzaba a asentarse. Era un acto de desesperación, pero, al mismo tiempo, una jugada calculada. Se dio cuenta de que su ambición lo llevaría a un camino resbaladizo, donde las consecuencias de sus decisiones podrían ser devastadoras. A partir de ese momento, la dinámica familiar comenzó a deteriorarse. Isaac, al darse cuenta de que Esaú había vendido su primogenitura, permaneció en silencio, sin entender lo que realmente había sucedido. El amor que tenía por Esaú le impedía ver la verdad. Rebeca, por otro lado, sabía que la batalla entre sus hijos apenas comenzaba. «¿Qué hago ahora?», reflexionaba, angustiada, mientras su corazón se dividía entre el amor por Esaú y la promesa que Dios le había hecho. La rivalidad entre los hermanos se intensificó. Esaú, al darse cuenta de que Jacob le había robado algo tan valioso, comenzó a nutrir un profundo resentimiento. «No puedo dejar esto pasar», pensaba, su mente llena de planes de venganza. Para Jacob, la realización de que había cruzado una línea sin retorno lo dejó en un estado de constante vigilancia. «¿Qué has hecho, Jacob?», susurraba para sí mismo en las noches en que la culpa lo mantenía despierto. Cada día, sentía el peso de sus acciones y la duda sobre si había tomado la decisión correcta. La tensión dentro de la tienda aumentó cuando Isaac decidió bendecir a Esaú. Rebeca, al darse cuenta de la oportunidad, decidió intervenir. «Jacob, ven aquí», dijo en un susurro, su mirada cargada de preocupación. «Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde».
Jacob dudó, luchando contra el miedo y la inseguridad. ¿Es esta la manera correcta de actuar? Se sintió como un traidor, pero la necesidad de asegurar la bendición que le correspondía era más fuerte. Así, bajo la guía de su madre, se disfrazó de Esaú, preparándose para lo que podría ser la mayor decisión de su vida. El destino de la familia estaba a punto de sellarse, y las sombras de la traición y la desconfianza comenzaban a cernirse sobre ellos. Jacob sabía que sus acciones tendrían consecuencias, pero la urgencia de asegurar lo que creía ser suyo por derecho lo impulsaba a seguir adelante. No soy solo el hijo de la tienda, pensaba, soy Jacob y estoy destinado a algo mayor. Esaú, por su parte, no tenía idea de lo que estaba por venir, y la rivalidad que comenzó de manera sutil ahora se convertía en una tormenta implacable, lista para estallar sobre todos ellos. Jacob sintió su corazón acelerarse mientras miraba el reflejo de Esaú en el espejo de metal, un rostro que no era el suyo, pero que llevaba la esencia de su hermano. Estaba a punto de hacer algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. La voz de su madre resonaba en su mente: vístete con las ropas de Esaú y cúbrete la piel con pieles de cabra para que tu padre no note la diferencia. Aquellas palabras, aunque dichas con la intención de proteger y garantizar la bendición, también traían un peso de traición que hacía que su alma se retorciera. Estoy a punto de engañar a mi padre, ¿y qué pasará con Esaú? Nunca me perdonará, pensaba Jacob, mientras las dudas lo asaltaban. Recordaba la promesa que Dios le había hecho a Rebeca: 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 naciones se dividirán desde tus entrañas, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Si no tomaba esta decisión, estaría desestimando el plan divino. Pero, al mismo tiempo, cada pensamiento de traición lo hacía sentir el peso de la culpa. El deseo de ser reconocido, de liberarse de la sombra de Esaú, luchaba contra la noción de que estaba a punto de herir profundamente a su hermano. Mientras tanto, Esaú se acercaba a la tienda, cargando la caza que esperaba impresionar a su padre. No tenía idea de lo que Jacob estaba a punto de hacer, y eso lo llenaba de confianza. Mi padre me bendecirá al ver lo que traje, pensó, su alegría y orgullo oscureciendo cualquier sospecha. La inocencia de Esaú contrastaba con la tormenta interna de Jacob, que, ahora vestido como su hermano, se preparaba para la confrontación que lo cambiaría todo. Isaac, ya en su vejez, estaba casi ciego. Se sentó a la mesa, con el corazón lleno de expectativa para bendecir a su primogénito. Al entrar en la tienda, Jacob sintió un escalofrío en el estómago. El olor de las ropas de Esaú lo envolvía, pero lo que realmente lo paralizaba era la idea de que, al engañar a su padre, podría estar traicionando la propia voluntad de Dios. Si me descubren, ¿qué significará eso para mí? ¿Para mi madre? ¿Para Esaú? Sus manos temblaban mientras se acercaba a Isaac. ¿Quién eres tú, hijo mío?, preguntó Isaac, su voz temblorosa e incierta. Soy Esaú, tu primogénito, mintió Jacob, cada palabra una cuchillada en su corazón. El acto de engañar, que al principio parecía tan distante, ahora era su realidad. ¿Cómo lograste eso tan rápido, hijo mío?, cuestionó Isaac, sintiendo que algo no estaba bien. La presión aumentaba, y Jacob, sintiendo la tensión creciente, respondió: el Señor, tu Dios, me envió a tu encuentro. Génesis 27, 20. La mirada de Isaac se fijó en Jacob, intentando discernir la verdad detrás de la apariencia. La lucha interna de Jacob estaba a la vista, reflejada en sus ojos, pero no podía dar marcha atrás. Así, continuó, buscando la aprobación que tanto deseaba. Esa bendición no era solo un favor, era el reconocimiento de su identidad y su valor dentro de esa familia. La emoción lo consumía,
entrelazada con la culpa de deshonrar a su hermano. Afuera, Esaú se acercaba, sintiéndose triunfante. Estaba a punto de entrar en la tienda y descubrir que lo que consideraba suyo por derecho le había sido arrebatado. La furia y la desesperación que se formarían en su corazón eran como una tormenta acumulándose en el horizonte, a punto de estallar. Cuando se entere, no habrá forma de volver atrás, pensaba Jacob, cada latido de su corazón resonando con la gravedad de sus acciones. Cuando Esaú entró, la escena que se desarrolló ante él fue de pura traición. «Padre, bendíceme», gritó, su voz llena de dolor y confusión. El shock de Isaac al darse cuenta de la verdad hizo que el aire en la tienda se volviera denso. Lo que se suponía que sería un momento de celebración se transformó en un campo de batalla emocional. Tu hermano vino con astucia y tomó la bendición que era tuya. Génesis 27, 35. La revelación fue como un rayo, separando a los hermanos en un abismo que parecía imposible de cruzar. Jacob miró a Esaú, y por primera vez, vio no solo a un rival, sino a un hermano herido, su corazón rompiéndose bajo el peso de lo que había hecho. No quise hacer esto, pensó, consumido por la culpa y el miedo. Esaú, en su desesperación, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable, y el clímax del conflicto entre los hermanos estaba a punto de revelarse, así como las consecuencias de cada elección que habían hecho. La tensión en la tienda era casi insoportable. Jacob, aún disfrazado como Esaú, sintió su estómago revolverse. La mirada de Isaac, ahora llena de shock y decepción, hacía que su corazón latiera descontroladamente. La presencia de Esaú, que acababa de entrar, era como un peso aplastante que se instalaba sobre sus hombros. No sabía cómo salir de esa situación, cómo explicar la traición que había cometido. Esaú, con el rostro en llamas de indignación, encaró a Jacob con una mezcla de dolor y furia. «Tomaste mi bendición, Jacob. ¿Qué hice para merecer esto?» Su voz era un grito de desesperación y rabia, cada palabra perforando el corazón de Jacob. Quería gritar que no era solo una traición, sino una búsqueda de un destino que parecía haber sido elegido desde el vientre de su madre. Pero la culpa lo silenciaba. «Padre, ¿no hay otra bendición para mí?», imploró Esaú, su voz temblando. El clamor por reconocimiento y amor era palpable, y Jacob sintió una ola de compasión mezclada con la culpa que lo consumía. Isaac, en su estado de confusión, sacudió la cabeza, su rostro mostrando el dolor de un hombre que sabía que no podía deshacer lo que se había hecho. «Lo bendije, y él será bendecido». Génesis 27, 33. Las palabras de Isaac resonaron en la tienda, como una campana que anunciaba un destino irrevocable. Jacob, finalmente, miró a los ojos de Esaú. Vio la herida que había causado y como su acto egoísta había abierto una fisura irreparable entre ellos. «No quería que esto sucediera», dijo Jacob, su voz baja y llena de dolor. «Yo no sabía cómo actuar y mi madre me presionó. Solo quería la bendición». La sinceridad de sus palabras flotó en el aire, pero la ira de Esaú era como un fuego que no se apagaba. «No eres mi hermano. Eres un ladrón», gritó Esaú, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. La escena era devastadora, y Jacob sintió su corazón destrozarse al escuchar esas palabras. El peso de la traición era insoportable. «No soy digno de ser llamado tu hermano», murmuró, sintiendo que había cruzado una línea que no podría deshacerse. La tensión se intensificó, y Esaú comenzó a darse cuenta de que su ira no resolvería el dolor que sentía. Él estaba dividido entre el deseo de venganza y el amor que, en algún lugar profundo de su ser, aún sentía por Jacob. Esaú susurró: «Podría matarte,
lo que hizo que el corazón de Jacob se acelerara. Sabía que Esaú hablaba en serio, y el miedo lo envolvió como una serpiente apretando su cuerpo. «No puedo cambiar lo que hice», se atrevió a decir Jacob, «pero no quiero que esto nos separe para siempre. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza». El aire en la tienda estaba cargado con la tensión del momento, y la respuesta de Esaú era crucial. «¿Realmente crees que podría perdonarte?», preguntó Esaú, su voz ahora más calma, pero llena de dolor. La batalla interna entre el amor fraternal y la traición brillaba en sus ojos. Con un gesto de vulnerabilidad, Jacob dio un paso adelante. «Si me dejas, prometo que haré todo lo posible por reparar lo que rompí. Esta bendición puede haberse perdido para ti, pero nuestro vínculo como hermanos aún puede ser restaurado». El silencio que siguió pareció eterno, mientras los dos hermanos se miraban. Esaú, luchando contra el deseo de venganza, comenzó a sentir el peso de sus emociones. «No puedo seguir viviendo así», dijo finalmente, la ira comenzando a disiparse. «Pero tendrás que probar que tus palabras son verdaderas». La tensión comenzó a disolverse, pero las cicatrices dejadas por la traición eran profundas. Jacob sabía que, aunque se había dado el primer paso, el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. Estaba decidido a no rendirse, pero también sabía que el perdón de Esaú no vendría fácilmente. Mientras los dos hermanos se miraban, su futuro seguía siendo incierto, pero el primer destello de esperanza comenzaba a surgir entre las sombras de la traición y el dolor. La tensión en la tienda comenzó a disiparse, pero el aire aún estaba cargado de emociones intensas. Esaú, luchando contra sus propias heridas, se volvió y miró hacia la puerta. Sabía que la traición de Jacob no podría ser fácilmente olvidada, pero había algo en su súplica que comenzaba a resonar dentro de él. «Dices que estás dispuesto a cambiar, pero ¿cómo puedo creerte?», cuestionó Esaú, sus palabras impregnadas de escepticismo. Jacob, sintiendo el peso de la duda de Esaú, respondió con sinceridad: «Sé que las palabras no son suficientes, pero quiero mostrarte que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No soy el mismo de antes». Recordó el pasaje en Génesis 32, 26, cuando luchó con el ángel y se negó a soltarlo hasta recibir una bendición. Esa lucha interna lo había transformado, y ahora estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras Esaú ponderaba las palabras de Jacob, una nueva determinación comenzaba a surgir en su corazón. Sabía que mantener la ira y el resentimiento solo lo consumiría. Si realmente deseas reparar lo que rompiste, tendrás que enfrentar las consecuencias. «No será fácil y no prometo que será rápido», declaró Esaú, su voz más calma, pero firme. «Estoy preparado para eso», respondió Jacob, sintiendo una chispa de esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, por más difícil que fuera. La elección de Esaú de no buscar venganza, sino reconciliación, era una señal de que quizás, solo quizás, había una oportunidad para restaurar el vínculo fraternal que habían perdido. El silencio en la tienda fue interrumpido por la voz de Isaac, quien, a pesar de su debilidad, logró expresarse. «Mis hijos, lo que ocurrió aquí no se puede borrar, pero el perdón es un camino muy poderoso. Recuerden Génesis 50, 20, donde José les dijo a sus hermanos que lo que ellos planearon para el mal, Dios lo transformó en bien». Miró a los dos, el dolor en su mirada reflejando su propia impotencia. La vida está llena de pruebas, pero el amor de un hermano puede vencer las sombras de la traición. Las palabras de Isaac resonaron en la mente de Jacob. Se dio cuenta de que la verdadera lucha no sería solo contra la desconfianza de Esaú, sino una batalla interna por redimirse. Necesitaba demostrar, día tras día,
que estaba comprometido a cambiar. Jacob sintió un calor creciente en su pecho, una determinación renovada por la fe y la esperanza. Esaú observó a su hermano, notando la sinceridad en su mirada. Recordó las muchas veces que jugaron juntos en la infancia, como cuando corrían por los campos, y la alegría que compartían. El amor fraternal, a pesar de la traición, aún estaba presente, aunque cubierto por una capa de dolor y desconfianza. Mientras los dos hermanos comenzaban a dar los primeros pasos hacia la reconciliación, la realidad de sus acciones comenzaba a manifestarse. Esaú sabía que tomaría tiempo sanar las heridas, y Jacob, por su parte, era consciente de que cada gesto, cada elección que hiciera, sería una oportunidad para reconstruir la confianza que se había perdido. «Comencemos de nuevo», dijo finalmente Esaú, su voz cargada de emoción. «Pero ten en cuenta que a cada paso que des, estaré observando». Jacob asintió, sintiendo la gravedad de esa afirmación. Era un nuevo comienzo, un desafío que exigiría paciencia y perseverancia, pero ambos estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos, como hermanos. Esaú y Jacob, tras este difícil diálogo, comenzaron a recorrer un camino de reconciliación. Pasó el tiempo, y la tensión entre ellos comenzó a disiparse, como el sol que se eleva después de una tormenta. Con el paso de los días, Esaú observó las acciones de Jacob y notó cambios en su carácter. Jacob se esforzó por demostrar amor y respeto hacia su hermano, ofreciéndole regalos y buscando maneras de ayudarlo en sus tareas diarias. Recordaba las palabras de Proverbios 5 y 17, que dice: «En todo tiempo ama el amigo, y en la angustia nace el hermano». La relación entre los dos hermanos comenzó a transformarse, pero no sin desafíos. Esaú aún luchaba con las heridas del pasado, y cada gesto de Jacob era una oportunidad para el perdón, pero también una prueba de su fe. Sin embargo, la determinación de Jacob por buscar la reconciliación, incluso ante la duda, fue un signo de su verdadero cambio. En Romanos 12 y 21, las Escrituras nos enseñan: «No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien». Esa era la filosofía que Jacob decidió adoptar. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre los hermanos comenzó a florecer nuevamente. Un día, mientras caminaban juntos por los campos, Esaú se detuvo y miró a Jacob. «Realmente has cambiado», le dijo, su voz llena de emoción. «Veo que estás intentando y eso significa mucho para mí». Jacob sonrió, sintiendo el peso de las palabras de su hermano como un bálsamo para sus heridas. Sabía que la verdadera justicia no se trataba solo de sus acciones, sino también del perdón que Esaú estaba dispuesto a conceder. Isaac, observando la reconciliación entre sus hijos, sintió un profundo alivio. Siempre había creído que Dios tenía un propósito mayor para sus vidas, y las palabras de Génesis 50:20 resonaban en su mente: «Vosotros, en verdad, intentasteis el mal contra mí, pero Dios lo intentó para el bien». Vio la misericordia de Dios en acción y cómo la transformación de Jacob y el perdón de Esaú eran parte de un plan divino. Reflexionando sobre todo esto, Jacob se dio cuenta de que su viaje no había sido solo sobre reparar una relación, sino también sobre su propia transformación espiritual. Aprendió que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y en la disposición de enfrentar las consecuencias de sus acciones. A través del perdón y del amor fraternal, pudieron reconstruir no solo la relación entre hermanos, sino también su relación con Dios. El narrador, por su parte, concluye que la historia de Esaú y Jacob es un poderoso testimonio de la capacidad humana de perdonar y redimirse. La justicia divina se manifestó en la transformación de Jacob y en el corazón abierto de Esaú, mostrando que, incluso en las situaciones más oscuras, el amor y la misericordia pueden prevalecer, enseñando a todos que el perdón es un camino que, aunque difícil, siempre es recompensador. Mientras caminaba al lado de Esaú,
una profunda reflexión se apoderó de mí. El viaje que recorrimos juntos no fue solo una búsqueda de reconciliación, sino una verdadera prueba de fe y una invitación a la transformación. Me di cuenta de que, al confrontar nuestras heridas y buscar el perdón, no solo estábamos sanando una relación rota, sino también acercándonos a Dios. En Efesios 4:32, se nos llama a ser bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Este pasaje resonaba en mi corazón, recordándome que el perdón es una manifestación del amor divino. Creo que la historia de Esaú y Jacob nos enseña que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor o la vulnerabilidad, sino en abrazarlas, permitiendo que Dios opere en nosotros y a través de nosotros. En Romanos 5, 3-5, encontramos la promesa de que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada desafío que enfrentamos puede convertirse en una oportunidad de crecimiento espiritual y un testimonio del amor de Dios. Para aquellos que lean nuestra historia, mi mensaje es claro. Sea cual sea la situación que enfrentes en tus relaciones, recuerda que el perdón siempre es posible y que trae consigo la sanación. No subestimes el poder de un gesto de amor o una palabra de reconciliación. En Mateo 6, 14-15, se nos recuerda que, si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. El perdón no es solo un acto de valentía, sino un camino hacia la libertad, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. El narrador observa que, a medida que Esaú y Jacob se reconciliaban, se convertían en un ejemplo vivo del poder transformador del amor y del perdón. Nos muestran que, incluso en medio de conflictos profundos, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Al mirar sus vidas, se nos recuerda que la verdadera victoria no está en la disputa, sino en la capacidad de amar y perdonar, reflejando así el carácter de Dios en nuestras relaciones. Esta historia es un testimonio de que, al buscar la reconciliación, encontramos no solo paz entre nosotros, sino también un camino más profundo en nuestra caminata con el Señor.